Entre tortura y silencio, el caso de Óscar Trinidad Carvajal y las sombras sobre la fuerza élite Pacal. En un Estado de derecho, la fuerza pública existe para proteger a la ciudadanía. Cuando esa fuerza se convierte en instrumento de miedo, abuso o extorsión, el problema deja de ser un caso aislado y se transforma en una crisis institucional. El caso de Óscar Trinidad Carvajal, documentado en un dictamen psicológico basado en el Protocolo de Estambul, el estándar internacional para investigar casos de tortura, vuelve a poner bajo la lupa el actuar de la Fuerza de Reacción Inmediata, PACAL, FRIP, en Chiapas. Según el documento clínico, el paciente presenta síntomas compatibles con trastorno de estrés postraumático, amnesia disociativa, crisis de ansiedad, hipervigilancia, insomnio severo, recuerdos intrusivos y reacciones fisiológicas intensas al relatar los hechos. El informe señala que estas reacciones son compatibles con experiencias de tortura. Pero el expediente no se queda en lo psicológico. También describe lesiones físicas severas, traumatismo craneoencefálico, traumatismo torácico, daño abdominal, rabdomiólisis e insuficiencia renal aguda en remisión. Un cuadro médico que difícilmente se explica sin violencia extrema. De acuerdo con la denuncia presentada ante el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, los hechos se remontan al 1 de noviembre de 2025, cuando presuntamente elementos de los llamados Pacales habrían intentado extorsionar a Óscar Trinidad Carvajal con 2 millones de pesos para permitirle continuar con su actividad comercial de frutas y verduras en Tapachula. Según el documento presentado por su defensa, el comerciante se negó a pagar. 3 días después, el 4 de noviembre de 2025, habría sido interceptado por elementos armados de la FRIP en Tapachula, encañonado y subido a una patrulla. A partir de ese momento, según la denuncia, comenzaron las agresiones, golpes, asfixia con bolsas, amenazas y tortura para obligarlo a pagar el dinero exigido. El relato es brutal. El documento describe que habría sido colgado de los pies, golpeado en distintas partes del cuerpo y asfixiado hasta perder el conocimiento. Cuando los agresores notaron que su vida corría peligro, presuntamente llamaron a la Cruz Roja para trasladarlo al hospital. Pero ni siquiera ahí terminó la pesadilla. La denuncia afirma que familiares no pudieron localizarlo durante horas, que las autoridades negaban tenerlo detenido y que cuando finalmente lo encontraron en el hospital, presentaba golpes severos, ojos llenos de sangre, lesiones pulmonares y daño renal. Incluso se describe un hecho todavía más grave. Cuando era trasladado nuevamente por elementos de la FRIP, la patrulla habría sufrido un accidente en la carretera Tapachula-Puerto Madero, donde murió uno de los policías. Según la denuncia, durante ese traslado el detenido habría sido nuevamente torturado dentro de una ambulancia, ante la presencia de paramédicos. Hoy, Óscar Trinidad Carvajal permanece custodiado en la clínica privada El Socorro en Tapachula, mientras su defensa exige que la Fiscalía investigue delitos como abuso de autoridad, extorsión, amenazas, homicidio en grado de tentativa y tortura. Han pasado 125 días desde el 4 de noviembre de 2025 hasta el 9 de marzo de 2026. 125 días. Y la pregunta inevitable es, ¿qué ha hecho la Fiscalía para esclarecer este caso? Porque si la denuncia es falsa, debe demostrarse. Pero si es cierta, estamos frente a uno de los casos más graves de presunta tortura policial en Chiapas en los últimos años. El problema es que México arrastra una larga historia de impunidad en este tipo de casos. La tortura rara vez se castiga y muchas veces se normaliza como parte del trabajo policial. Pero la tortura no es seguridad pública, es crimen, y cuando se comete desde el poder del Estado, es todavía más grave. El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca tiene ahora una responsabilidad institucional y moral: investigar con seriedad, sin encubrimientos y sin proteger a nadie. Porque si las acusaciones contra los Pacales se confirman, no estaríamos ante un simple abuso policial. Estaríamos ante un sistema donde la fuerza pública podría estar operando como instrumento de extorsión, violencia y terror. Y en ese escenario, la pregunta ya no sería ¿qué le pasó a Óscar Trinidad Carvajal? La pregunta sería mucho más inquietante. ¿Cuántos casos más podrían existir que nunca se denuncian? ¿Usted qué opina? Leemos sus comentarios.